El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos recibidos para esta sesión. Antes de comenzar la cuenta, señor presidente, y con su permiso, presento a la comisión al colega John Smock, quien se incorpora por disposición del secretario general a la secretaría de la comisión, de tal manera que vamos a tener la suerte de tener, digamos, a John trabajando con nosotros también como abogado secretario de la comisión. Y así que ¿sabe la experiencia? Aquí es un poco más tranquilo. Eso. Bueno, además de presentar a John, también, señor presidente, doy cuenta de los siguientes documentos. Tenemos un pareo presentado entre la diputada Catalina Pérez con el diputado señor Jorge Alessandri para esta sesión. La vicepresidenta. También se ha presentado la urgencia suma para el proyecto que regula la protección y el tratamiento de datos personales que tuvimos en tabla ayer. Se ha recibido también el reemplazo para esta sesión, la diputada señorita Carol Cariola por el señor Luis Alberto Cuello. Solo para esta sesión. Y también correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia para el proyecto sobre, que nosotros lo conocemos en resumido como desnotarización, la señora Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Felipe Reyes, asesor legislativo de la División Jurídica. También hago presente que se ha invitado, por acuerdo de la comisión tomada en su oportunidad, al señor Alfredo Martán, que es presidente, subrogante de la Asociación de Conservadores y Notarios de Chile, y que es a propósito del artículo 17 introducido por indicación del Ejecutivo al proyecto, al que se encuentra ya también presente en vía electrónica, vía Zoom. Para el primer proyecto, que es el que modifica la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, solicitaron asistir en calidad de observadores de la Asociación Chilena de Municipalidad, quien designó, habiendo aceptado así, acordado ayer en la comisión, al señor Miguel Moreno García, coordinador de la Unidad de Seguimiento Legislativo, quien estará también vía Zoom presente en esta sesión. Y finalmente se acompaña, dentro de los antecedentes que se entregaron, están a disposición de cada uno de los integrantes de la comisión, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido a derechos de comparado en relación con algunos regímenes relativos a la tenencia de animales de compañía en el caso de parejas o matrimonios que, en fin, que en algún momento terminan con la vida en común. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. A los diputados y asesores les pediría que, por favor, si quieren hablar, lo hagan afuera. Ya. Y primero, diputada, espera un segundo, estoy terminando. Ya, primero es darle la bienvenida a don John Smock. Es un honor, yo creo que para la comisión también contar con usted aportando en el trabajo de la Secretaría, el gran trabajo que también don Patricio y el equipo de Secretaría ha estado desarrollando. Ahora sí, abro la sesión y ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles, sobre la cuenta. Sí, sobre la cuenta, presidente. Gracias, presidente. Un saludo a todos mis compañeros, al equipo completo de la Secretaría, y quisiera también hacer un saludo especial, que ayer no lo hice porque estaba ausente la persona a la que me voy a referir. Quisiera hacer un saludo muy especial, por su intermedio, presidente, a la diputada Catalina Pérez, por el cargo que ella ha asumido desde ayer. Me parece muy importante saludarla y valorar que es la única mujer que está en la mesa de la Cámara, donde esperamos que ojalá
muy pronto podamos tener una mesa constituida, por ejemplo, solo por mujeres, ¿por qué no? Así que lo primero que quisiera decir es extenderle esta felicitación, este saludo a la diputada Catalina Pérez, que cualquiera sea la distancia o cercanía de nuestras posiciones, que son siempre variables, no cabe la menor duda que es una mujer inteligente, feminista, con una tremenda capacidad de liderazgo, y por lo tanto quisiera hacer lo que no pude hacer ayer porque no estaba presente en varios, y extenderle a través suyo, presidente, mi felicitación a la nueva segunda vicepresidenta de la Cámara, que no me cabe la menor duda que nos va a representar además muy bien. En segundo lugar, por supuesto, saludo la presencia de don John Smoke, pero la verdad, presidente, es que me gustaría tener un detalle pormenorizado respecto de cuál es entonces la figura concreta que va a ocupar John Smoke. Explico, hasta ahora siempre hemos sabido que hay una secretaría, en que hay un secretario que es el jefe de esa secretaría, don Patricio, una persona destacadísima en su función, y luego está, cierto, Margarita, está Fernando García, que se incorporó recientemente a la Secretaría, y está también Cecilia. A mí me gustaría saber cuál es exactamente la posición, la tarea, el rol que va a jugar el abogado John Smoke, si eso tiene alguna especificidad, porque al menos desde mi experiencia no habíamos tenido antes una incorporación de esta naturaleza. Entonces, quisiera saber exactamente, como digo, cuál es la idea, de dónde surgió la idea, dónde se tomó la decisión y cuáles van a ser las tareas específicas de don John Smoke. También me gustaría, presidente, si fuera posible, porque imagino que usted para eso le irá a dar la palabra probablemente a don Patricio, también me gustaría adicionalmente, por supuesto, escuchar al propio señor Smoke, a quien, independientemente de las preguntas que hago, le doy, por supuesto, la bienvenida y le digo que tendrá en mí a una abuela antipática, pero trabajadora. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Señor secretario, para poder responder las consultas de la diputada. Gracias, señor presidente. Sí, la verdad es que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, históricamente, cuando yo ingresé, digamos, a trabajar en la Cámara de Diputados, por decirlo así, el año 95, era una comisión que tenía dos abogados secretarios. En esa época estaba don Adrián Álvarez y Eugenio Foster, eran los secretarios que teníamos en esa época. Después, con el transcurso de los años, diría yo, será una cosa de unos 8 años atrás más o menos, tal vez por ahí, se redujo a un solo abogado secretario y de ahí, bueno, en ese transcurso también llegué yo al año 2018 a trabajar en la Comisión de Constitución y ahora, bueno, estamos un poquito recuperando lo que se tenía en esa época. Cuando hay dos abogados secretarios, por ejemplo, en el caso del Senado, tiene 3 abogados secretarios, tiene 5 abogados ayudantes y 3 secretarias administrativas. La Comisión de Constitución. No pretendo que sea igual la cosa. Ahora, si les parece, no hay ningún problema. Pero en realidad a la Comisión de Constitución siempre se le ha brindado un poco más de apoyo, igual que a la Comisión de Hacienda, por el tema de las materias, su naturaleza de sus materias, por los temas delicados que llegan. Nosotros sabemos, por ejemplo, que dentro de poco vamos a comenzar ya con el Código Penal, tal vez vamos a comenzar. Nosotros estamos bien acostumbrados, bien lo sabe el diputado de la Vaca, a un régimen bastante exigente, depende de la carga legislativa que va llegando, hasta 4 sesiones a la semana, como fue lo normal hasta hace algún tiempo, y de poco a poco vamos a volver a lo mismo. Sí, esa es una cosa que nosotros sabemos que va a ser así. Entonces, la idea es que él va a tomar sesiones, probablemente hay proyectos, por ejemplo, como el de datos personales, que yo no lo voy a seguir viendo yo, porque hay cosas que ya se está terminando el proyecto, desnotarización también.
pero a medida que se van incorporando nuevos proyectos, seguramente los va a tomar John y probablemente a proyectos con rango de dificultad más alto, capaz que acordemos que él siga con ese proyecto en forma exclusiva, cosa de ir guardando la historia del proyecto, las indicaciones, etcétera, que se van presentando y todo eso. No obstante, hay otros proyectos como tenencia de mascotas que pueden perfectamente verlos uno del otro indistintamente, que tienen mucho menos complejidad. Y eso sería, presidente, lo que le podría explicar respecto al tema. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Espero que con eso se haya contestado la pregunta de la diputada Giles, pero de todas maneras le vamos a dar la palabra para que nos salude al ex secretario también de la Comisión Constitucional y actual nuevo secretario también de esta comisión, don John Smock. Don John Smock. Muchas gracias, presidente. Y un saludo a todos los y las integrantes de la Comisión de Constitución. Me reincorporo efectivamente a partir del día de hoy al trabajo en la Cámara de Diputados, a esta comisión en particular por instrucción del secretario general, de modo que él habrá tomado en consideración las conversaciones que tuvo con el abogado secretario jefe de comisiones para disponer mi destino a esta comisión, en la cual las tareas que voy a ejecutar son las que ustedes ya conocen, que también ha desempeñado Patricio Velázquez. Básicamente son las mismas tareas que ejecutan todos los secretarios de comisiones. ¿Y por qué a Secretaría de Comisiones en particular? Porque dentro de la carrera funcionaria los abogados tienen que rendir un examen especial para poder ser secretarios cuando se abre alguna vacante, y yo tenía este nombramiento del año 2014 que por distintas razones no había podido ejercer, así que el secretario también dispuso que era el momento de que me adscribiera al equipo de las comisiones. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, don John. Reitero los saludos y la bienvenida a esta comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada, señora vicepresidenta. Gracias, presidente. No, solo quería tomarme un momento para, además de saludar a don John Smock, a quien admiramos además su trabajo realizado en la Convención Constitucional y un gusto tenerlo presente en la comisión, agradecer las palabras de la diputada Giles respecto a mi elección como vicepresidenta y también compartir sus deseos de que eventualmente en el futuro tengamos una mesa, ojalá conformada por puras mujeres o al menos con más presencia de mujeres en los espacios directivos de este Congreso Nacional. Creo que ya somos menos de las que deberíamos ser en este espacio. De hecho, hoy día creo que soy la única parlamentaria mujer presente en esta comisión presencialmente, además de la diputada Giles vía remota. Y creo que además de ser muy pocas o ser menos de las que deberíamos ser, la disputa de los espacios de poder es algo que siempre nos es esquivo. Así que espero que logremos ir avanzando en el futuro y que mi representación ahí en esa mesa efectivamente logre representar ese sentir y ese anhelo. Muchas gracias, diputada Giles, y gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pérez. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Leiva. No, muy breve, saludar a la llegada al equipo que lideramos Patricio de John Smock, a quien conocimos en la legislatura anterior, y también nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, la forma en que logró conducir una problemática convención, y lo hizo muy bien, se destacó, y todos los de la legislatura anterior que sí lo conocemos, Cata por ejemplo no lo conocía, me preguntaba, ¿él es el famoso John Smock? Estamos muy orgullosos de su trabajo, John, y que se integre al equipo de don Patricio Margarita. Presidente. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Bienvenido a don John Smock. Gran trayectoria en la Cámara por muchos años, así que qué bueno que le haya tocado ejercer como secretario abogado en esta comisión, que es de las más relevantes del Congreso. Y pedirle, presidente, que podamos seguir con la tramitación del proyecto, de hecho, de la primera reforma constitucional que manda el presidente Boric a este Congreso, que es la que declara inexpropiables los fondos de pensiones. Recuerda usted que lo votamos en esta comisión en general, y tenemos que seguir con el trámite. Creo que es un proyecto importante en el momento en que estamos, en la discusión previsional en que estamos, y además que tiene varios efectos en otros temas que también son importantes para el 2023. Diputado Alessandri, disculpe, es que eso ya fue despachado en general y en particular. Sí, y de la sala también. Fue aprobado en general y en particular allá. Si no me equivoco, se fue el Senado.
¿Eso lo vimos ya? No, No. no, presidente. Perdón, ¿puedo Sí. intervenir? Sí. Vidal, Presidente, sí. sí. Diputada Sí, Giles, lo único, tiene diputada razón. Giles, lo único que le voy a pedir es que para el orden solamente levante la mano. Yo estoy viendo permanentemente también la pantalla, ¿ya? Ahora sí tiene la palabra, diputada. Bueno, gracias, presidente. Era solamente, presidente, para decirle que usted tiene toda la razón en el sentido de que vimos en general y en particular ese proyecto en esta comisión, donde fui la única diputada que lo votó en contra, según recuerdo. Este pasó a la sala por mandato de la urgencia que le dio el gobierno. Estuvo en tabla durante 2 semanas y en el momento en que se iba a producir la votación se le quitó la urgencia por parte del gobierno y por lo tanto no se votó. Ese proyecto, se lo digo porque yo me oponía drásticamente a que ese proyecto se viera. Hice todo lo posible para que no ocurriera y me alegré mucho cuando el gobierno le levantó en el último instante, cuando estaba en tabla durante más de una semana, la urgencia, lo cual hizo que no se tratara. Muchas gracias, diputada Giles. Vamos a ver en Secretaría en qué estado se encuentra ese proyecto. No es el dato que yo tengo. En todo caso, será la presidenta la que cuando arme la tabla establezca eso, pero lo va a ver la Secretaría también. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito destinar los primeros 45 minutos de la sesión para continuar el tratamiento del proyecto de ley que modifica la ley número 21.020 sobre la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía para regular su cuidado permanente en el caso de separación de los dueños, boletín número 14.654-07. Se ha invitado al efecto a los autores de la moción. ¿Ya? ¿Quiénes los autores? Sí, señor presidente, dentro de los autores de la moción se encuentra, bueno, don Jorge, pero no está en este momento Jorge Alessandri, pero sí podría agregar, señor presidente, que hay indicación sustitutiva del proyecto que se ha vuelto a presentar por parte de la diputada señorita Cariola y su diputado señor Winter, que sustituye el texto del proyecto en términos de adecuarlo y de hacerlo, ¿cierto?, mucho más fluido en relación con la modificación que se hace a la ley 21.020 y la idea es que, si ustedes pueden ver en el comparado, en la página 1 del comparado, la primera parte de la indicación, su número 1, que no estaba en la indicación en el primera, ¿cierto? Reemplaza la expresión, dice, será responsable de las mascotas o animales de compañía su dueño o poseedor, y lo cambian por quien detente la calidad de dueño o poseedor. Esto tiene una explicación, y antes la voy a dar una vez que termine esto. También en el inciso segundo del artículo 10, reemplazan el responsable de una mascota o animal de compañía estará obligado por él, o los responsables de una mascota o animal de compañía estarán obligados, porque ambas modificaciones tienden a contemplar el hecho de que no necesariamente el cuidado de la mascota pueda quedar a nombre de una sola persona. Puede ser que se repartan los tiempos de cuidado de la mascota, justamente aquellos que están terminando con ese vínculo, ¿cierto?, o separándose, en fin. Por lo tanto, habla ya de los responsables de una mascota con animal de compañía estarán obligados, ¿cierto?, a la adecuada identificación. Y esa modificación se hace, ¿cierto?, a la parte sustantiva de la ley número 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Esta es la primera modificación, que va en el sentido de reconocer que puede haber más de un dueño o poseedor, ¿cierto?, de una mascota o animal de compañía, y eso es una novedad que tiene la indicación sustitutiva en relación con la que se había presentado antes, incluso en el inciso final del artículo 10. También en la parte sustantiva de la ley 21.020 se establece que será obligación del responsable de una mascota, el texto permanente, ¿cierto?, o un animal de compañía, mantenerlo en su domicilio, residencia o en el lugar en que destine para su cuidado, y también aquí se cambió, será obligación del o los responsables, y obedece a esa, digamos, a esa intención, según lo hemos conversado también con la asesora de la presidenta que se encuentra acá, también presente Renata. Y creo que estoy bien, ¿no? Sí. Bueno,
Y lo demás, y el resto, presidente, después el resto, el numeral 2 viene a ser como la indicación anterior, en el sentido que lo agregan eso sí como el artículo 10 bis, que dice toca a los dueños de consumo determinar con quién seguirá viviendo la mascota ante la celebración de esto. El régimen de que determine podrá radicar en uno de ellos el cuidado de la mascota o establecer un sistema compartido. Puede ser también. El acuerdo se otorgará por escritura pública y deberá ser inscrito en el registro establecido en el artículo 16 de la presente ley, que es el registro de la mascota o animales de compañía. Esto para el acuerdo. A falta de acuerdo, bueno, se contempla la posibilidad de recurrir al juzgado de policía local competente, quien deberá radicar el cuidado permanente de la mascota en uno de ellos, determinar el régimen de visita y la proporción en que ambos solventarán los gastos de la misma. Atendiendo expresamente, esto es nuevo, ¿cierto? Lo subrayado es nuevo, de la en relación con la indicación anterior, atendiendo expresamente al bienestar de la mascota, dicha decisión podrá ser revisada a petición de uno o ambos dueños en el caso de que cambien las circunstancias que existieran al momento de la determinación. Y luego, en caso de incumplimiento de las obligaciones emanadas del acuerdo, establecido en el inciso primero o la resolución del juez de policía local, el mismo juzgado aplicará la sanción establecida en el artículo 30 de esta ley a solicitud de parte. Señor secretario, por un tema de orden, para ir determinando bien, este proyecto de ley no está votado en general. No. ¿Ya? No está votado en general. Podríamos entonces iniciar con el tema. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con que es un tema que es importante. No sé si el diputado Alessandri querrá hacer referencia respecto a la idea matriz del proyecto. Sí, porque no. Este proyecto de ustedes. No es una emoción. Sí, por eso estoy. Entonces respecto a la idea, o bien lo sometemos inmediatamente a votación en general y pasamos a la discusión en diputado Lonto. No, presidente, tengo una duda porque se hace mención a los juzgados de policía local. Yo no sé si se solicitó informe a la Corte Suprema y si está disponible, y si está disponible. Sí. ¿Lo tienen en papel? ¿Lo podrían acompañar? Sí, ya, eso. Gracias. Pero respecto a las obligaciones de los juzgados de policía locales, parte la indicación, no es del texto del proyecto en particular. Indicación sustitutiva. Sí, sustitutiva. Ah, sí, también está en la moción. Sí. Sí, diputada Pamela Giles. También tenían el juzgado de policía local. Gracias, presidente. En efecto, habíamos acordado en la sesión anterior en que estuvo en tabla este proyecto, votarlo en general hoy, y se dijo entonces que era muy probable que se presentara esta indicación sustitutiva que acaba de explicar en detalle don Patricio, con esas características de mejoras respecto de la idea original. Como seguramente lo vamos a someter a votación, a mí me gustaría, presidente, si me lo permite, suscribir la indicación sustitutiva que se acaba de dar a conocer. Muy bien, diputada Giles, así se tendrá presente. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a votar en general este proyecto de ley. Señor secretario, tome la votación. Gracias, presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación en general el proyecto, don Jorge Alessandri, don Gustavo Benavente, don Miguel Ángel, señora Pamela Giles, por favor, que está... Por la afirmativa, don Patricio. Por la afirmativa, muchas gracias. Don Muchas Raúl gracias Leiva. a usted. Gracias. Don Andrés Lonton. A favor. A favor también. Catalina. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Voy a argumentar. En este caso me voy a abstener. Y me voy a abstener porque con la situación que estamos viviendo hoy día como país, con las urgencias que nos está transmitiendo la gente, con las prioridades que vemos en el día a día en las calles,
Me parece un poco, y siendo respetuoso con quienes han presentado este proyecto de ley y con quienes han presentado indicaciones también, me parece inoportuno, por decirlo menos. Así que me voy a abstener, señor secretario. Muchas gracias. Abstención, diputado don Luis Sánchez, diputado don Gonzalo Winter. Sí, le vamos a preguntar. ¿Pero tú quieres votar? A favor. Don Gonzalo, ¿sí? Sí. Don Leonardo Soto, por favor, que está online, lo acabo de ver. A favor. A favor favor. también, don Leonardo Soto. Sí, prenda la cámara, por favor, don Leonardo. ¿Y el señor presidente? A favor. A favor también. Presidente, Estamos en votación, presidente. estamos en votación, diputada. Apenas termine la votación, le doy la palabra. Por lo mismo, presidente. Sé que estamos en votación, reglamento. Sí, pero termina la votación, va a dar la lectura y ahí le voy a dar la palabra, diputada. Ya, señor presidente, tenemos 3501. Ya. Pero probablemente va a haber. ¿Sí? Sí, adelante. 5-1. Ya. Presidente, antes de que toque la campanilla, por favor. Sí. Ya. Diputada Giles. Sí, disculpe, presidente, no es mi intención pasar a llevar lo que es la dirección perfecta que usted está haciendo de esta sesión de comisión. Sin embargo, quiero asegurarme de que no se contabilice el voto del diputado Leonardo Soto mientras no haya cumplido a los efectos reglamentarios con votar siendo visto por la Cámara. La votación se produjo por sonido con una foto de don Leonardo Soto, cuestión que no es reglamentaria. Entonces, es por eso que me permití interrumpir para que se produzca la votación adecuadamente como corresponde o no se contabilice el voto de don Leonardo Soto. Sí, diputada, tal cual el reglamento señala, el señor secretario debe verificar efectivamente que la persona que está votando corresponde. Vamos a verificar. Señor secretario. Don Leonardo Soto, por favor. Para los efectos de contabilizar el voto, es necesario que active su video. No pasa, presidente. Ya, no pasa. 501 seríamos entonces. 501 por aprobado. Sí, podemos. Sí, tenemos hasta la. Okay. Entonces entramos a la votación en particular del proyecto de ley. Ahí está. Pero ya tocó. Ya. Tenemos, presidente, tenemos en primer término, para los efectos de la. Que apreció el diputado Soto. Entonces yo creo que podría tener por lo menos el derecho a solicitar que se incorpore su votación, como se hace casi todas las sesiones a petición de algún parlamentario. Diputado Leonardo Soto, como se tomó la votación y usted no tenía la cámara encendida, no se contó su votación. ¿Usted desea solicitar que se autorice por la comisión la incorporación de su voto? Bueno. Sí, lo solicita. Listo. El diputado Soto ha solicitado la incorporación de su voto en la votación. Le pregunto a la comisión, ¿está de acuerdo con ello o alguien se opone? Ya. Incorporado. 601. ¿En particular, señor secretario? Sí, señor presidente, como señalábamos al principio, se ha presentado esta indicación sustitutiva, originalmente suscrita por la diputada señorita Cariola, señor Winter, y que además se ha agregado a los señores, señora Pamela Giles y señor Marco de la Vaca. Es un artículo único que está dividido en varios numerales. El artículo único introduce modificaciones a la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. En su numeral 1 tiene dos modificaciones, tres en realidad. Al artículo 10 de la ley 20.020, que es el texto, digamos, sustantivo permanente, en orden a reemplazar el inciso primero, la expresión dice será responsable de la mascota o animales de compañía su dueño o poseedor. Entonces acá se modifica, reemplazándose su dueño o poseedor por quien detente la calidad de dueño o poseedor, de manera que será responsable de las mascotas o animales de compañía quien detente la calidad de dueño o poseedor. Luego, en el inciso segundo,
que establece el responsable de una mascota o animal de la compañía estará obligado a una serie de cosas, a la adecuada identificación del mismo de su dueño, a su inscripción en el registro respectivo, etcétera. Bueno, acá se modifica esto en el sentido de reemplazar la referencia al responsable de una mascota o animal de compañía estará obligado por él, o los responsables de una mascota o animal de compañía estarán obligados, para los efectos de hacer dejar claro en la ley que es posible o factible, ¿cierto?, que respecto a un animal o mascota haya más de un responsable. Por eso habla de él o los responsables. Finalmente, en el inciso final del mismo artículo 10, dice: será obligación del responsable de una mascota o animal de compañía mantenerlo en su domicilio, residencia, en un lugar que destine para su cuidado, etcétera. Varias obligaciones más. Y también aquí, haciendo armonía con lo ya modificado más arriba, se reemplaza del responsable por del o los responsables. Ese sería el numeral 1 del artículo único, presidente. La indicación es bastante clara, la someto a votación inmediatamente. Artículo Presidente, único. ¿puedo Ya, diputado Winter. voy a intentar persuadir a la comisión? El día de hoy las mascotas juegan un rol fundamental en muchas familias y también en muchos tipos de relaciones. Puede ser, digamos, distintas formas de relación humana, pero en donde muchas personas toman la decisión de cuidar a una mascota en conjunto, y por lo tanto creemos que la forma en que lo trata actualmente la ley, que es solamente como la relación de propiedad que se tiene sobre un bien inmueble, no corresponde a la realidad actual, y por eso es que lo que intenta hacer esta indicación es que se entienda que puede ser más de una persona, o que puede ser intercaladamente distintas personas las que detenten la calidad de dueño poseedor, lo cual a lo largo del proyecto de ley, con toda la indicación sustitutiva, se van generando adecuaciones para que esto pueda funcionar bien dentro del marco de la misma ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Winter, diputado Sánchez, diputado Lonton. Muchas gracias, señor presidente. Lo que más llama la atención de esta norma, como se está planteando, y no sé si quizás el señor secretario ahí podría aclararnos mejor, pero lo que yo veo es que esto no se distingue de manera notable de lo que ya está en la ley de tenencia responsable de mascotas, conocida popularmente como la ley Cholito. Entonces no sé en qué se viene a innovar en este proyecto de ley en términos legales, porque si estamos solo reiterando lo que ya existe, por mera economía yo propondría rechazarlo, porque no tiene mucha lógica que nos perdamos aquí en confirmar lo que ya está hecho. Muchas gracias. Diputado Lonton, diputado Giles y después el diputado Winter. Diputado Lonton. Presidente, sí, yo tengo algunas dudas, porque yo no sé qué diferencia hay al señalar su dueño poseedor o quien detente la calidad de dueño poseedor. Es obviamente que las dos situaciones tienen que comprobarse. Quien detente es lo mismo la calidad de dueño poseedor, o sea, las dos cosas tienen que probarse diciendo quien detente o diciendo solamente su dueño poseedor. O sea, no hay ninguna diferencia entre las dos situaciones. Y lo otro, cuando dice él o los responsables, como son cosas muebles establecidas en nuestro país a través del Código Civil, la propiedad está tratada como él, no como los, porque se entiende que, se entiende que es el título por el cual tiene la persona y la responsabilidad que hay detrás de eso. Entonces, es la titularidad del dominio y no la cantidad. Y en términos de derecho civil, derecho privado, siempre se trata de él, no de él o los responsables. Entonces, ¿qué puede pasar en la práctica? Uno puede decir, ya, hagamos la modificación, dejémosla así para que quede más claro. Se puede producir la confusión de que cuando no diga los en el Código Civil o en otra ley y diga él, puede interpretarse como que está diciendo una sola persona. Y cuando habla de él, habla de la titularidad del dominio, no de cuántos integrantes tenga la titularidad del dominio. Porque, por ejemplo, puede ser una comunidad en que pueden ser muchos los propietarios, e igualmente se habla del dueño, porque no atiende a la cantidad. Entonces, la verdad es que incorporar estos elementos confusos pueden, desde la técnica legislativa, producirnos problemas en otras leyes o en otros códigos legales. Eso, presidente. Diputado Pamela Giles. Gracias, presidente. Hace 2 sesiones atrás tuvimos una verdaderamente larguísima discusión a propósito de lo que ha planteado el diputado Sánchez, que fue por lo demás en esa sesión el que abrió los fuegos respecto de una situación con la que yo concuerdo, como lo señalé en esa oportunidad y lo reitero ahora, absolutamente.
y es que aparece casi grotesco que la pauta, la tabla que propone la presidenta contenga esta materia, que por cierto tiene un determinado interés, pero no obstante, cuando hay urgencias nacionales de vida o muerte, para ponerlo en unos términos bien exactos. Concordamos la mayoría de la comisión, diría yo, en esa larga discusión, incluso transversalmente, e intentamos y logramos imponer el acuerdo de que se hiciera una recapitulación de todos aquellos proyectos de ley que dicen relación con la seguridad pública y o materias, por ejemplo, de la situación económica deplorable que sufren las personas hoy día, la cual supuestamente veríamos a partir de ese acuerdo que fue un poquito ambiguo para mi gusto. Yo creo que esto da cuenta de algo que ha sido permanente en esta comisión, que es el intento de la presidenta de señalar que aquí habría un acuerdo de la comisión respecto de la tabla y por lo tanto diluir su propia responsabilidad respecto de la tabla en circunstancias que eso no es así. Por ejemplo, este proyecto aparece puesto, nadie sabe por qué, hace una semana atrás en tabla, en circunstancias que efectivamente hay acuerdo transversal en la comisión, yo diría casi sin excepción, respecto de la necesidad de abocarnos a los temas que dicen relación con seguridad pública y con la deplorable situación económica que tienen los chilenos, como por ejemplo es, a mi gusto y a mi insistencia, el proyecto de sexto retiro que está presentado aquí y para el cual se han hecho una serie de, yo diría, morisquetas leguleyas para no ponerlo en tabla. Entonces, quiero decir, presidente, por su intermedio, que yo concuerdo con el diputado Sánchez en que hay una insistencia en poner un proyecto que no debería ser prioritario para esta comisión. Sin embargo, me parece que es lo que se nos está sometiendo, digamos, y por lo tanto me parece que hay que aprobar rápidamente este proyecto. Muchas gracias, diputada. Estamos en este momento en la parte de discusión particular respecto al proyecto y estamos haciendo referencia respecto a la primera indicación sustitutiva. Y yo quiero encuadrar el debate. Y respecto a lo que usted señala, diputada Giles, la presidenta de la comisión ha sido súper respetuosa respecto a los tiempos y discusión de los diferentes temas a tratar. También ella señaló en la discusión esta semana que se iba a generar, después de la ley de presupuesto, que nos va a tomar toda la próxima semana, una jornada especial para también ir debatiendo respecto a la estratificación de los proyectos para ser tratados en esta comisión, respetando las urgencias del Ejecutivo. Por lo tanto, también quiero recordar eso para poder concluir esta... No tenemos audio de la sala. No sé si nos escuchan. Sí, lo escuchamos. ¿Escucha usted? No se pierde nada. No un poquito. Parece que... ¿Se escucha lo más? Propongo reunión informática con situación de sala. Presidente, sí, la argumentación que hace el diputado Longton es interesante. Estás con el micrófono apagado. A la tercera ya no ¿Se escucha ahí la Zoom? ¿Escuchan? Ya. Lo que ha dicho el diputado Longton tiene cierta relevancia, por cuanto es efectivo que es el lenguaje que ocupa en general nuestro ordenamiento jurídico, pero lo relevante es entender la parte que estamos discutiendo de esta indicación sustitutiva, que básicamente consiste en reemplazar en el artículo 10 toda la ocasión en que se refiere al dueño o poseedor en modo singular por uno que admita, que en realidad no es plural propiamente tal, sino que admite la posibilidad de que haya más de uno. La idea es que tenga coherencia con lo que viene en el 10 bis,
que es la indicación que vamos a votar, o sea, que es la misma indicación, pero que es la parte de la indicación que vamos a votar a continuación, que es cuando establece, o que es donde establece, que toca a los dueños de consumo determinar quién seguirá viviendo con la mascota ante la separación de esto. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente el diputado Longton nos plantea un riesgo que es relevante, que es interesante, que es que pudiera cambiarse la forma en que se interpreta el derecho civil en general a partir de la aprobación de esta indicación, que es algo que eventualmente podría pasar. Sin embargo, yo creo que hay otro riesgo que es mucho más cercano y mucho más posible, que es que al mantener la condición plural en este artículo, podría interpretarse que necesariamente los dueños poseedores son únicos, como ha sido en la ley siempre. Por lo tanto, es posible eventualmente que ocurra el riesgo que plantea el diputado Longton, sí, pero es una cosa muy remota y sería un error evidente y fácilmente desplomable, dada la discusión que hemos estado dando acá, porque es evidente que todos estamos de acuerdo que no estamos planteando una modificación en la forma de interpretar el derecho civil en su generalidad, sino que lo que estamos planteando acá es que puede haber más de un dueño o poseedor de un animal. Muy bien, diputado Winter, diputado Leiva. Bueno, yo considero por técnica legislativa, tal como plantea el diputado Winter y el diputado, que se salva la problemática planteada por el diputado Longton al considerar una conjunción disyuntiva o, sin embargo, es absolutamente redundante y en ese sentido yo concuerdo con el diputado Longton que cuando el derecho civil trata el dominio no se refiere al número o la pluralidad de propietarios o copropietarios. Entonces, si bien es cierto, se salva con la conjunción disyuntiva o, al señalar el o los responsables, el o los responsables yo creo que es absolutamente redundante y basta con que el propietario, que puede ser uno, pueden ser varios. Esa es mi opinión. Esto se salva como la democracia lo enseña, señor secretario, en votación. Gracias, señor presidente. En votación el numeral 1 del artículo único del proyecto, que está compuesto por letras A, B y C, ¿cierto? Don Jorge Alessandri, ahí, don Jorge a favor, don Gustavo Benavente, no está, don Miguel Ángel Calisto. Él es el... La indicación... De la indicación sustitutiva, sí, de la indicación sustitutiva, sí. Entonces tenemos diputada Pamela Giles. Por la afirmativa, don Patricio. Por la afirmativa, nada. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. La número 1 era el artículo único de la sustitutiva. Sí, la 3, A, B y C. En contra. Don Andrés Longton en contra. Don Luis Sánchez. En contra, señor secretario. Don Luis Sánchez. Don Diego Chalper, que está online. En contra, don Diego. Y saludar a don John Smoke, que veo que está ahí. Así es. Tiene razón. Ya no se preocupe. Lo sacamos nomás. Ya, don Leonardo Soto. Don Leonardo César, ¿le parece? No está. Don Gonzalo Winter. A favor. A favor, don Gonzalo Winter. Don Luis Alberto Cuello. A favor. Y presidente. A favor. A favor, presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y en contra. 4-4-0, presidente. Así que no. Rechazado. A ver, perdón, disculpe, presidente. Quisiera tener la seguridad porque mi cuenta son 5 a favor. No, son 4 diputados. El diputado Alessandri está pareado con la diputada Catalina Pérez, por eso no se cuenta la votación del diputado Alessandri. Sí, exactamente. Perdimos. Sí, quedó 4-4-0. Sí. ¿Ya? Y por haberse cumplido el horario para la discusión de este proyecto, se continuará la sesión. Disculpe, presidente, perdone, pero a ver, quiero decirle, yo voté a favor, usted votó a favor, el diputado Leiva votó a favor, el diputado Cuello votó a favor. No, el Cuello no, Winter. Sí. Y Winter votó a favor. Diputada, le pediré entonces al señor secretario que pueda que tome de nuevo la votación.
que pueda verificar la Ganamos, son votación. 5 contra Sí. 4. Sí, Por diputada favor. Giles, diputada Giles, lo está viendo el secretario fue el que entregó la información, por favor. Sí, estamos revisando justamente a favor del diputado sobre la vaca, señora Giles, señor Leiva. Don Gonzalo Vintes votó a favor y don Luis Alberto Cuello, efectivamente son 5-4-0, presidente. 5-3-0. Entonces se corrige por parte de la Secretaría y entonces 5-3-0 se aprueba la indicación. Sí, 5-3-0. Ahora sí, por terminada esta fase y pasamos a la segundo. Presidente, quedan 4 minutos. Yo pido que discutamos el siguiente y cuando discutamos el siguiente punto va a estar cumplido el tiempo. Es el número 2. Ya, diputado Sánchez. Sí, Yo pido para que sugerir nada aprendamos a más. sumar, presidente. Sí, respecto a lo que plantea el diputado Winter, no sé si será lo más oficioso que discutamos hoy día un artículo que no vamos a votar en este momento. O sea, yo creo que lo mejor es que lo discutamos y lo votemos en la ocasión siguiente para que estén las ideas más frescas en nuestra cabeza, digamos, y no dejemos la mitad del trabajo hecho en esta ocasión y la otra mitad del trabajo hecho en la otra. Creo que no ayuda a la votación que hagamos de esa norma. Sí. Sí. Diputado, yo voy a pedir dos cosas. Primero, vamos a pasar al siguiente proyecto de ley, porque efectivamente esto es un artículo largo, y respecto a lo que dice la diputada Giles, le voy a pedir más respeto, diputada, por la Secretaría. ¿Ya? No, ellos no tienen necesidad de aprender a contar, se cometió un error por parte de la Secretaría y por lo tanto le pediría que un poquito más de respeto para ellos. Y ahí pasaríamos entonces a la letra B, que es destinar el resto le de la pido la sesión, palabra, presidente. destinar el resto de la sesión para Le pido continuar la la palabra, discusión presidente. y votación en particular del proyecto de ley iniciado, mensaje que suprime o modifica la intervención de notario en trámite, actuaciones y gestiones determinadas, boletín 13.535, con urgencia declarada simple, y se ha invitado al efecto a la señora ministra de Justicia, quien se encuentra presente, y se encuentra presente además con el asesor legislativo de la división jurídica, el señor Felipe Rayo. Presidente, le estoy pidiendo la palabra. Ya, diputada Giles. Sí. Mire, presidente, yo no le voy a permitir que usted tenga el infantilismo de señalar que yo he dicho nada en contra de la Secretaría. Durante 3 oportunidades le pedí la palabra a usted, presidente, y me dirigí a usted para corregirlo, intentando que no tocara la campana, cometiendo un error respecto de una votación. Usted, permítame que le diga, me trató desdeñosamente en esas 3 oportunidades. Finalmente, tenía razón con lo que estaba pidiendo, y una vez tocada la campana, usted sabe perfectamente que reglamentariamente se produce un problema grave para volver atrás respecto de un proyecto que a mí por lo menos me interesa, porque considero que los animales son seres sintientes y estoy ocupada de lo que estamos viendo. Entonces, yo le voy a pedir a usted, presidente, que no tenga la tupé de faltarme usted a mí el respeto, porque la crítica fue a usted, no a la Secretaría, que estaba cometiendo un error sobre el que le llamé la atención en 3 oportunidades respetuosamente, y frente a lo cual usted me trató desdeñosamente. Entonces, conmigo no se meta, presidente, no se haga el machito conmigo, porque va a ir por un pésimo camino, se lo advierto desde aquí. No necesito amenazar, diputada Giles, y quien entregó la información. No lo estoy amenazando, presidente. Fue la Secretaría. Es usted el que me ha tratado irrespetuosamente. Diputada Giles, la Secretaría entrega la información y es la Secretaría la que lleva la cuenta, no es el presidente. Yo solamente escucho lo que la Secretaría me dice. Fue usted a quien me dirigí. Listo, muchas gracias, diputada. Se termina la... Presidente, presidente, ¿le puedo pedir la palabra? Ya, diputado, sí, diputado Chalper. Sí, sin perjuicio de aquello, yo creo que hay un punto que plantea la diputada Giles que tiene razón. Del momento que usted tocó la campana, de alguna manera ya se tomó una resolución, por lo tanto, si queremos volver a resolver el tema, tendría que volver a reabrir la votación y volver a votar. No la tocó. O sea, yo no sé si la tocó, pero si es efectivo que la tocó, tendría que usted, de acuerdo al reglamento, volver a pedir la unanimidad para volver a votar y volver a votar. No, diputado Chalper. Diputado Chalper, dos cosas. Primero... Sí, diputado Chalper, primero lo que sucedió fue que la Secretaría cometió un error respecto al cómputo de la votación. Porque contabilizó un voto que era a favor en contra. Entonces la Secretaría entregó una información de 4-4. Eso fue lo que ocurrió. ¿Ya? Y también se había equivocado el diputado Alessandri, que votó y no correspondía que votara. Así ocurrió, ¿ya?
Muy bien. Listo. Ya. No se enfade. Ya, listo. Entonces pasamos al segundo punto en discusión, que corresponde al mensaje que suprime o modifica la intervención de notarios en trámite, actuaciones y gestiones determinadas, en boletín número 13.535-07, que tiene discusión con urgencia declarada como simple. Ya. Señor secretario, ¿en qué lugar Sí, quedamos en en este? la última sesión se votó el artículo 12, corresponde el artículo 13. En esta ocasión, señor presidente. La minuta del 21 de octubre, presidente. 2 minutos. Desde la fecha 21 de octubre. Ahí está. A ver, Ya. página 5. Artículo 13, ¿verdad? Sí. El artículo 13. Sí. Pasamos entonces al artículo 13. Colegas, por favor, en la minuta del día viernes 21 de octubre, página 5, artículo 13. De acuerdo a la propuesta de la mesa técnica, está por aprobar la indicación presentada que corresponde a suprimir el numeral 1 del artículo 13, pasando el actual numeral 2 a ser 1 y así sucesivamente. Ofrezco la palabra sobre el punto o bien lo votamos inmediatamente. Página 5 de la minuta, el decreto con fuerza de ley 1122 de 1981, que fija el texto del Código de Aguas. Sí. Ofrezco la palabra sobre el punto. Les recuerdo que la mesa técnica había tomado como acuerdo aprobar la indicación. Sí. ¿Ya? ¿En votación? Votación. Votación, señor presidente, como usted lo ha dispuesto. El artículo 13, con la... Señor presidente, hizo la presente que la mesa técnica propone aprobar esta disposición, que dice que suprime el numeral 1 del artículo 13, pasando el actual numeral 2 a ser 1 y así sucesivamente. Sí, están ubicándose las minutas, así que me voy a dar un tiempito para que se ubiquen las minutas. Sí, ahora la indicación del Ejecutivo, es para suprimir el numeral 1 del artículo 13, pasando el acto numeral 2 a ser 1 y así sucesivamente. El numeral 1 del artículo 13 del decreto con fuerza de ley 1122 del año 81 dice: elimínase en el artículo 150 la frase "se reducirá a escritura pública que suscribirán el interesado y el funcionario que se designa al efecto y una copia de ella". Eso es, ¿no? Numeral 1 del artículo 13. Sí. Señor secretario, tome la votación. Sí, entonces lo que recomienda la mesa técnica es aprobar la indicación del Ejecutivo que suprime la... ¿Existiría unanimidad para aprobar la propuesta de la mesa técnica? ¿Sí? ¿Todos? Diputado Alonso, diputado Winter. Por aprobado, entonces, por unanimidad, con la... Longton, Winter, Sánchez, Luis Alberto Cuello, diputado Leiva, Presidente. Diputado Giles, diputado Chalper, diputado Benavente también. Diputado Benavente. Sí. Era para ser presente que yo estoy conectado para que se consignara mi voto. Estupendo, diputado. Lo había visto aquí al lado recién. Sí, para que vea que soy como Speedy González, en 2 segundos. ¿Ah? Me estoy acercando a su asiento, presidente. Ya, muchas gracias, diputado.
Diputado Soto no están online. No está online. Ya, señor presidente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por unanimidad aprobado el texto. Pasamos al siguiente. 900. Artículo 162. En el artículo 162 también la comisión recomienda en forma unánime sugerir la aprobación del proyecto de ley que sustituye el inciso segundo del artículo 162 por el siguiente, que señala: en virtud de la resolución que acepta una solicitud se deberán practicar las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan en el registro de agua del conservador de bienes raíces. Se agregará a esta inscripción el tiempo de las reemplazadas. ¿Ya? Acogemos la indicación o la... Por eso, acogemos la indicación... ¿Sí? O sea, acogemos la indicación que entrega la mesa técnica. Proyecto de ley, número 2. ¿Ya? Por unanimidad. Aprobado. Sí. Número 2, que sería lo mismo. 1, 2, 4, 5, 6, 900, entonces. ¿Qué existe pendiente para buscar mayor precisión? Sí, había que si acaso hay una... En el siguiente artículo, que corresponde al numeral 3, sobre el artículo 197, la Comisión Técnica acordó dejar pendiente este artículo para aportar mayor precisión respecto a efectos, aclarar si los estatutos están o no detallados en la sentencia o si las comunidades deben darse sus propios estatutos a posteriori, caso en el cual debiese detallarse cómo se otorgan estos estatutos la indicación. Señora ministra. Presidente, muchas gracias. Entiendo que la mesa técnica después de esta minuta había acordado rechazar. Si se permite que mi asesor pueda explicar a lo que llegó la mesa técnica en este punto. Adelante. Felipe Arroyo. Por su intermedio, señor presidente. Sí, esto lo vimos en una primera sesión con la mesa técnica y surgieron algunas dudas. Lo que trata aquí es la resolución judicial que reconoce la existencia de la comunidad de organizaciones de usuarios de agua y los derechos de los comuneros. Y en este caso, después en una segunda sesión revisamos que, de acuerdo a los procedimientos generales que regulan la constitución de diversas organizaciones de usuarios reguladas por el Código de Agua, resulta indispensable que la resolución que reconozca la existencia de la comunidad de derechos de los comuneros y los estatutos que estos puedan darse, es una comunidad de hecho que se reconoce judicialmente, y los estatutos que puedan darse consten en un único acto y en un instrumento que facilite la práctica del registro en la Dirección General de Agua. Entonces, en este caso, a diferencia de otros, donde solamente había que inscribir una resolución judicial, aquí el trámite de la reducción a escritura pública, entendemos, puede tener un sentido, porque es la forma de dejar constancia en un solo acto, la reducción a escritura pública, tanto de la resolución que reconoce la comunidad, como de los estatutos que las partes pudieran darse. Entonces, si bien en algún momento obtuvimos aquí el visto bueno de la Dirección General de Agua, nos parece que aprobar esta norma pudiera generar un riesgo después de inconvenientes en el trámite de la inscripción registral. Entonces, en una sesión posterior, la mesa técnica finalmente concluyó mejor rechazar esta disposición. Espectacular. ¿Ya? ¿Existe alguna solicitud de intervención respecto a esta materia? ¿Estarían de acuerdo entonces con rechazar de manera unánime la... ¿No? Ya, diputado Vinter ha solicitado la votación. Entonces, en votación. Numeral 3. La indicación del ministro es que se rechace. ¿Perdón? Sí. Ya, presidente, como usted lo ha dispuesto, entonces, en votación el artículo 13, numeral 3 del proyecto de ley que sustituye el inciso segundo y tercero del artículo 197. Esto en relación con las cuestiones sobre referencia que alegan los dueños del derecho de aprovechamiento de agua. Don Gustavo Benavente.
Don Gustavo, que está online. Para el final, por favor. Para el final, don Gustavo. Sí. Diputada Pamela Giles no está en este momento online. Don Raúl Leiva. Está inhabilitado. Perfecto. Ya, después tenemos diputado Longton. A favor de la de no. Sí, de lo que la mesa que se vota en contra, sí. Del proyecto de ley. Del proyecto de ley. En contra, diputado señor Longton, entonces conforme con lo que la mesa ha señalado. Diputado don Luis Sánchez. También. Don Diego Chalper. En contra. En contra. Luego tenemos don Gonzalo Vinter. Abstención. Diputado señor Cuello. En contra. Diputado señor Benavente. A favor de la mesa técnica. Ya, en contra. Diputado señor Miguel Ángel Calisto. Pido la excusa al bullying, que vengo de la Comisión de Pesca, que estamos a favor. Muy bien. Como me lo ha pedido la señora ministra. Ya, no importa. Siga. Favor entonces. ¿Votó en contra entonces don Miguel Ángel? Conforme con la mesa técnica. Conforme con la mesa técnica. Ya, perfecto. Y presidente. En contra. En contra también. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contra 0, 7, 1. Ya, Sí. está bien. Rechazado. 0, 7, 1. Ese número 4. Pasamos entonces al número 4. Y aquí hay una propuesta alternativa del Ejecutivo que dice que el mandato, reemplazas el inciso segundo del artículo 223 por el siguiente: el mandato deberá ser otorgado por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de la firma o suscribirse este a través de la firma electrónica avanzada. Si el mandato se otorgare a otro comunero, bastará una carta poder simple. Sí, acá, presidente, da la mesa de trabajo en relación con esta propuesta del proyecto. Está a favor de apoyar la nueva propuesta del Ejecutivo que viene a estar acá, que dice que el mandato deberá ser otorgado por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de la firma o suscribirse a través de firma electrónica avanzada. Si el mandato se otorgare a otro comunero, bastará una carta poder simple. Oh, perdón, presidente. Reemplaza el inciso segundo. Sí, no entiendo, quizás esto ya se ha explicado muchas veces, les pido disculpas si es así, pero ¿por qué aparece como propuesta y esa propuesta que es del Ejecutivo no es una indicación del Ejecutivo? Sí, el sistema que se está utilizando en esta discusión, y además que tenemos mesa técnica, es el trabajo que se desarrolla en la mesa y se trabaja con una propuesta, y el Ejecutivo ha planteado, para poder salvar la objeción en la mesa técnica, una propuesta de indicación que está aquí el documento para que lo suscribamos en conjunto Pero los diputados. está ingresado previamente a la impresión del Sí, comparado, así es. pero es una indicación. Es una indicación, que al final, si bien es una propuesta del Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo también lo concordó, lo cierto es que una indicación de los diputados que la suscriban. Perfecto. Así es. Ah, claro. Sí. Y todos aquellos que la quieran suscribir. Sí. Eso, presidente, entonces. Para que se pone el agua de convergencia. Correspondería, una vez que usted se lo disponga, poner en votación la indicación que reemplaza el numeral 4 del artículo 13, y reemplazando el inciso segundo del artículo 223 por el que se indica acá, que dice que el mandato debe ser otorgado por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de la firma o suscribirse a través de firma electrónica avanzada. Si el mandato se otorgara a otro comunero, bastará una carta poder simple. Sí. No sé si la ministra o el asesor quisieran explicar brevemente la indicación.
Su intermedio, señor presidente. Sí, la propuesta que hace la mesa técnica a esta comisión intenta morigerar un poco la propuesta del Ejecutivo. La redacción original, o sea, el texto vigente en su artículo 223 dice que este tipo de mandato para votar de los comuneros debe constar en un instrumento público, en un instrumento otorgado ante notario. Pero si este se otorga a otro comunero, bastará una carta poder simple. Hace una distinción según también quién va a ser el mandatario. Si es un comunero, el trámite es menos formalizado. La propuesta originalmente reducía todo a que el mandato se pueda dar a través de una carta poder simple. La propuesta que ahora hace la mesa mantiene la estructura de la norma y de alguna forma adecua lo que hemos tratado de incorporar siempre. Que pueda hacer una autorización notarial de firma o suscribirse a través de firma electrónica avanzada, regla general. Ahora, si el poder se le otorga a un mandatario, además es comunero, bueno, en ese caso, el poder simple. ¿Dejamos de escuchar o no? ¿Tú también? Dejamos de tener audio de la sala. Ya. ¿Aló? ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ya, tenemos un problema con el sistema, así que le pido también la excusa a quienes se encuentran telemáticos. No sé si es que puede volver a... Sí, no hay problema. Básicamente, lo que planteábamos es que la propuesta planteada por la mesa técnica por unanimidad trata de alguna forma, mantener la estructura del texto actual del Código de Aguas, del artículo 223. El artículo 223, al regular el mandato, dice el mandato para ejercer, para que un comunero ejerza el derecho a voto dentro de la comunidad de Aguas, dispone que este debe ser otorgado en un instrumento otorgado ante notario público. Pero si ese comunero, si el mandatario es otro comunero, en ese caso basta el poder simple. Eso es lo que dice el texto vigente. La propuesta de proyecto de ley trató de reducir todo tipo de formalidad y decir que simplemente el mandato basta que se dé por carta poder simple. La propuesta de la mesa técnica quiso mantener cierta formalidad dando alternativas, distintas alternativas, y manteniendo también la distinción si el mandatario es otro comunero o no. Y en ese contexto quedó: el mandato deberá ser otorgado por escrito, debiendo constar en el respectivo instrumento la autorización notarial de firma, o suscribirse a través de firma electrónica avanzada, que también es un criterio que fuimos adoptando siempre, incorporar la firma electrónica avanzada como una alternativa a la autorización de firma. Pero si el mandato se otorga, no dice pero, si el mandato se otorga a otro comunero, en ese caso bastará la carta poder simple. Eso, presidente. Muchas gracias, el Ejecutivo. ¿Alguna consulta respecto al artículo? ¿No? En votación. Señor presidente, en votación el artículo 13, respecto al numeral 4, se pone en votación la indicación suscrita por el señor Ilavaca, que por lo demás coincide con la propuesta de la mesa técnica en este sentido. Ya, don Gustavo Benavente. A favor de la indicación del señor Ilavaca. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor también don Miguel Ángel. Doña Pamela no está. Don Raúl está inhabilitado. Don Andrés Longton. A favor. A favor don Andrés Longton. Don Luis Sánchez. A favor don Luis Sánchez. Don Diego Chalper. A favor. A favor también don Diego Chalper. Don Gonzalo Winter. A favor don Gonzalo. Don Luis Alberto Cuello. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor también. 3, 6, 8. 0, 0. Señor presidente, aprobada la indicación, según veo yo por la nota que recibí. Aprobado. Pasamos a lo siguiente. Aprobado. Ya.
Esto dice relación con el 14. 14, con el decreto con fuerza de ley 29 del 2004 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En el artículo 14, que es la propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo lo que propone es sustituir en este artículo 22 del DFL 29, que fija el texto del Estatuto Administrativo, la expresión copia autentificada ante notario por copia simple, de tal manera que la autoridad facultada para hacer nombramiento seleccionará, dice el artículo 22, a una de las personas propuestas y notificará personalmente o por carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del cargo y acompañar en original o en copia autentificada ante notario los documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 133. Entonces, el cambio que el proyecto propone en relación con acompañar estos antecedentes, ¿sí? Porque en original o en copia autentificada ante notario, el proyecto lo que hace es sustituir en este artículo 22 la expresión copia autentificada ante notario por copia simple, de tal manera que quedaría que la persona que al momento de aceptar el cargo acompaña en copia simple los documentos probatorios de su cargo. Respecto a eso, la mesa técnica, señor presidente, tiene una propuesta en el sentido de rechazar el artículo 14 del proyecto que cambia que la persona que acepta el cargo o acompaña o en original o en copia autentificada ante notario. Entonces, al rechazarlo vuelve digamos, o sea, se mantiene el artículo 22 para estos efectos, y hay una nueva propuesta del Ejecutivo también que está en el sentido de sustituir el artículo 14 señalando lo siguiente: sustituyes en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 29, digamos estatuto administrativo para hacerlo más breve, la expresión en original o en copia autentificada ante notario, que se refiere a los antecedentes del que acepta el cargo, por en original, copia autentificada ante notario, que sería lo mismo que estaba antes, o, y esto es nuevo, o a través de documento electrónico suscrito con las formalidades que en cada caso exige la ley. Entonces agrega una alternativa más al texto vigente. Muchas gracias, señor secretario. El Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente. Sí, lo explicó perfectamente la Secretaría. Básicamente, lo que estamos hablando es de una modificación al estatuto administrativo, una disposición que, por remisión al artículo 13 del estatuto administrativo, da cuenta de los documentos probatorios que se requieren para acreditar los requisitos de ingreso a la administración del Estado, ¿ya? Esa disposición actualmente dice que uno tiene que acompañar tales documentos en original o copia autentificada ante notario. Por ejemplo, el estado de salud compatible, ¿ya? El certificado de haber cumplido el servicio militar o cosas así. Esos son los documentos, y aquí lo que dice es en original o en copia autentificada ante notario. La propuesta, el proyecto de ley originalmente pretendía avanzar en original o copia simple, entendía que eso era suficiente. La propuesta ahora que hace la mesa técnica, también por unanimidad, más o menos mantiene el mismo texto vigente, ¿ya? Y solamente agrega, trata de ampliar un poco la redacción a objeto de reconocer expresamente y de conformidad a la nueva ley de transformación digital de los procedimientos administrativos, la emisión de instrumentos públicos a través de medios electrónicos. La verdad es que la mayoría de estos instrumentos hoy día uno los puede obtener de modo electrónico. Entonces, la redacción vendría a ser que se tendrá que acompañar tales documentos para acreditar los requisitos para ingresar a la administración en original, copia autentificada ante notario o a través de documento electrónico suscrito con las formalidades que en cada caso exija la ley. Esa es la propuesta realizada por la mesa técnica por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Diputado Sánchez, diputado Chalper. Muchas gracias, señor presidente.
al contrario de lo que ha sido mi postura en la mayoría de las normas o la mayoría de las modificaciones que se han presentado en este proyecto de ley, a mí la verdad no me preocupa sobremanera que se elimine la notarización acá. Yo creo que, o sea, yo creo que el hecho de que se autorice ante notario estas copias agrega poco valor a una acreditación de su autenticidad, porque bien sabemos todos que en realidad el notario en realidad lo que no califica de ninguna forma el contenido del documento, ni tampoco se hace en notarías un control muy acucioso respecto de que el documento sea siquiera original, podría ser falsificado, y yo creo que va a pasar las barreras de control de la gran mayoría de la notaría. Un certificado médico, por ejemplo, estoy pensando que es relativamente falsificable. Yo creo que agrega poco valor el hecho de que pase por la notaría, según estoy entendiendo en la redacción propuesta por el Ejecutivo ahora. Se da la alternativa de que se siga presentando estos documentos como copias autorizadas ante notario, y en algunos casos que sea un documento electrónico suscrito con las formalidades que la ley exige en cada caso. No sé en qué casos podría aplicar eso último. Quizás el Ejecutivo ahí podría ayudarnos un poco más con algún documento que podría, quizás una declaración jurada o algo que se solicite. Y en original, bueno, creo que se entiende eso aplicable a lo que son títulos profesionales emitidos por instituciones de educación. En esos casos bastaría el original emitido por la misma institución sin que tenga que eso autorizarse ante notario, si me pudieran confirmar si estoy entendiendo bien. Y una duda que me queda volando, se me ocurre el ejemplo del certificado que otorga la Corte Suprema para quienes somos abogados. Hoy día todos podemos sacarlo por internet, es un documento electrónico automático. Me imagino que eso califica como un original. Pero que nos pudieran confirmar la interpretación en ese sentido del Ejecutivo al respecto, y quizás si los demás miembros de la mesa tienen alguna experiencia al respecto. Yo no sé si es que eso califica como original o no. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Yo aquí tengo una mirada un poquito distinta a lo que se ha expresado por el diputado Sánchez. A mí me parece que acá el valor a custodiar es que nosotros no dejemos ningún espacio a que en la promoción y postulación a cargos públicos se puedan emplear documentos que carezcan de veracidad, que es algo que me imagino a nadie de los que me está escuchando lo va a escandalizar. Entonces, yo creo que ahí el rol que pudieran cumplir las notarías en impedir que se empleen copias a sabiendas que no son verídicas podría ser relevante. Además, tengo también una duda respecto de lo que sí decía el diputado Sánchez por su intermedio, cuando señala en aquellos casos en que cumplan los requisitos que la ley establece. Ahí tengo dudas de si en cada caso en particular, tratándose de leyes especiales, la ley ha llegado a ese nivel de actualización al punto de aludir específicamente a los documentos electrónicos. Tengo mis dudas, y ahí eso la verdad que lo desconozco, y me encantaría saber si el Ejecutivo ha hecho esa pesquisa, porque si no lo que va a ocurrir es que el día de mañana usted va a presentar un documento con las respectivas innovaciones tecnológicas y alguien le va a poder decir, discúlpeme, pero la ley en particular no ha hecho la actualización necesaria para que este documento sea válido. Entonces, ahí me interesa tener más información para que no cometamos el error de estar generando en la práctica una dificultad y no una solución. Gracias, presidente. Diputado Lonton. Presidente, por su intermedio tengo la misma duda del diputado Chalper. Me parece que, a ver, se mejora cuando dice en el original copia autentificada ante notario o a través del documento del electrónico suscrito con la formalidad en cada caso exigido por la ley. Yo ahí, en reemplazo de eso, para no repetir el argumento del diputado Chalper por su intermedio, es ¿cómo se llama? La firma electrónica avanzada. Claro, Proceder de la misma manera como han procedido las indicaciones anteriores, donde hemos dado las dos alternativas. Me parece que eso queda más claro, porque los requisitos exigidos en la ley, con la formalidad en cada caso exigido por la ley, no sabemos cuáles. Entonces vamos a meter un problema a la persona que va a postular, porque no sabemos dónde están, si es que están esas formalidades, y eso obviamente que puede ocasionar un problema si es que no tenemos claridad respecto a esas formalidades que se supone que están exigidas en cada caso por la ley. Eso no lo sabemos, y eso obviamente que va a dificultar cualquier tipo de postulación. Por lo tanto, la propuesta, presidente, es que podamos dejarlo como lo hemos dejado las anteriores indicaciones a través de la firma electrónica avanzada. Muchas gracias, diputado Lonton. El Ejecutivo.
Presidente, antes para que el Ejecutivo me conteste una Sí, cosita ya. breve. Sí, lo que pasa es que Cuéntame, además, diputado. digamos las cosas como son. Aquí lo que podría ocurrir es que bajo el pretexto de dejar a alguien fuera de una postulación, se diga que tal y cual documento no es aceptable. Porque nosotros sabemos que muchas veces esas postulaciones, presidente, hay gente que compite. Y el que elige suele tener ciertas simpatías por uno de los competidores y no vaya a encontrar aquí un muy buen mecanismo para dejar a alguien en el camino. Entonces a mí esto realmente me preocupa como una manera de garantizar además la igualdad en el acceso a los cargos públicos, que por lo demás es una garantía constitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Al Ejecutivo. Sí, para dar respuesta a algunas de las inquietudes que se ha suscitado, lo primero es que más independiente de si consideramos que para estos trámites la actividad del notario agrega o no valor, nos quedamos tranquilos de que son alternativas. Entonces, si una persona efectivamente entiende que la autorización del documento ante notario tiene justificación, puede hacerlo por esa vía. Si no, presentará el documento original nomás o el documento electrónico, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta que dice relación con el documento electrónico mismo, por ejemplo, el certificado de título, ya sea de título profesional de los abogados que emite la Corte Suprema, o el certificado de licenciatura de otra profesión que emite la universidad. Efectivamente, eso, ¿cuál es el problema? Que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de documentos electrónicos no se produce esta disociación entre el original y las copias, ¿ya? Todo lo que circula de algún modo es original. Entonces, uno podría efectivamente entender que ese es el documento original, pero claro, la dicotomía entre original y copia es muy, muy propia de documentos que constan materialmente. Entonces, para dejar simplemente claro que no hay problema con la presentación de documentos electrónicos, es que se agrega, ¿ya? Pero esa es la razón, porque la dicotomía entre original y copia, que de un original yo obtengo copias, es propia de la documentación en papel. Entonces, aquí agregamos estos tres temas. Y la parte final que dice suscrito con las formalidades que en cada caso exija la ley, bueno, es una norma, eso le aplica a todo, pero no está agregando nada. Es simplemente que si para algún trámite, bueno, se exige que tal documento tenga tal formalidad, evidentemente ha de tenerla, pudiera sacarse también, porque al fin y al cabo será la misma ley la que establecerá esa formalidad. Ese es todo el sentido de esta propuesta que hizo la mesa técnica. Muchas gracias, diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la inquietud del diputado Schalper, del diputado Longton, pero quiero hacer una pregunta. Si es posible, o todos los documentos son susceptibles de tener firma electrónica avanzada, porque pensemos, por ejemplo, un certificado de cuarto medio, una licencia de educación media. ¿Tendrá firma electrónica avanzada? ¿Será exigible? Entonces, por eso, no sé, tengo la duda si es aplicable o no esa exigencia a todos los documentos en reemplazo de los documentos autorizados ante notario. Sí. De hecho, para complementar lo que plantea el diputado Cuellar, hoy en día nosotros estamos operando principalmente con la clave única, que es un sistema de firma electrónica simple. Le reconocemos valor, pero no es firma electrónica avanzada. Entonces, tiene esa complicación reducirlo a eso. Eso. Diputado Sánchez. Sí, hacerle la pregunta al Ejecutivo si eso no podría generar eventualmente un problema, precisamente para el caso que estaba comentando el diputado Cuello. Estoy pensando, bueno, precisamente esa situación de los certificados de licenciatura de cuarto medio que son emitidos hoy día por el Ministerio de Educación. Estoy entendiendo que estos no estarían suscritos por la autoridad con la atribución para firmar estos certificados con firma electrónica avanzada, sino que sería alguna firma electrónica simple. Si eso podría alterar su validez para este procedimiento o si simplemente caerían dentro de la categoría de lo que se establece aquí como documento original.
La idea evidentemente sería no generar mayores problemas si estamos tratando de buscar simplificaciones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado. Por eso la propuesta, efectivamente, por su intermedio, señor presidente, no interfiere en el tipo de firma. La firma podrá tener relevancia después para efectos de darle en base a la ley de firma electrónica, darle el carácter de instrumento público o no, y por tanto si es un instrumento que se presume auténtico o no, pero eso aquí no se interviene. Si de alguna forma, quizás en la disposición se establece que tal documento tiene que venir con tales requisitos, bueno, justamente es por eso que se deja la referencia final, pero será las propias exigencias que para cada caso apliquen las que dispondrán eso. Sí, y además en el texto queda el texto original tal cual se encuentra, porque señala con claridad que va a ser un original o copia autentificada ante notario. Y se entrega una segunda alternativa que dice relación con o a través del documento electrónico suscrito con las formalidades que en cada caso la ley exija. Como por ejemplo el texto que señalamos recién sobre el certificado que emite la Corte Suprema online, que es válido cuando uno postula como abogado, incluso para cuando uno litiga, también, sí, tiene que sacarle copia autorizada al título. Sí, exacto, con el cuadro. ¿Ya? Oiga, presidente. Sí, entonces yo, colegas, creo que la indicación por lo menos queda claro y tenemos en estas dos opciones. Va a quedar el texto tal cual, en orden a que se acompañe el documento en original o copia autentificada ante notario, los documentos probatorios, los requisitos de ingreso, o bien está con otra alternativa. Diputado Chalper. Sí, a mí me gustaría escuchar, no sé si, bueno, el señor Martín concurre, me imagino, con posibilidad de decir algo al respecto. A mí me gustaría escuchar su opinión en esto. Ya le ha pedido la opinión, señor Martín. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a usted y por su intermedio a las y los integrantes de esta honorable comisión, también a la señora ministra de Justicia, los asesores. Sí, quisiera referirme y agradezco la oportunidad que me entrega a ciertas expresiones que han ocurrido. Y ya lo dijimos en nuestra primera exposición, que correspondía a las autoridades determinar exactamente cuál era el grado de seguridad que se le quería entregar a un determinado acto o contrato. Se habló de las copias legalizadas y se dijo que no había mucha rigurosidad en cuanto a apreciar el documento, y la verdad es que cuando se pide un documento autorizado ante notario, se toma especial cuidado de que ese sea original, especialmente en estos tiempos en donde la tecnología ha permitido hacer clonaciones de documentos en forma bastante exacta. Entonces, creo que siempre cuando uno tiene como valor final qué es lo que se quiere proteger, es cuando se va a pedir la intervención o no del notario. Esto ocurre con las reducciones a escrituras públicas, esto ocurre con las cartas poderes que se otorgan, estoy hablando de instrumentos privados. En consecuencia, nosotros siempre hemos estimado que para proteger una determinada situación, obviamente que hay que colocar una mayor rigurosidad, y esa rigurosidad la entrega el notario porque hace un examen, una calificación de legalidad de cada acto que se somete a su consideración. Esa es la situación, señor presidente. Ya. Muchas gracias. ¿Quedó contestada su pregunta, diputado Chalper? Sí, gracias, presidente. Entonces someto a votación la indicación acordada por la mesa técnica. Señor secretario. Pero para entender lo que estamos votando, es lo que me planteó el Ejecutivo, ¿no? Con la colita de cuando las leyes estimen pertinente. Sí, efectivamente. Gracias, presidente. Sí, en efecto, se está votando la indicación que se basa en la nueva propuesta del Ejecutivo, que, como bien se ha dicho, agrega la posibilidad del documento electrónico suscrito con las formalidades que en cada caso exija la ley. Entonces, don Jorge no está. Don Gustavo Benavente. Don Gustavo, por favor. La indicación del Ejecutivo. O sea, perdón, de don Marco de la Vaca. No, pero a ver, perdón, a mí me parece que
el Ejecutivo tiene la indicación del Ejecutivo es diferente a lo de la mesa técnica, ¿o no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue acordada por la mesa técnica, el Ejecutivo también coincide con la opinión de la mesa técnica y eso ha sido transformado en una indicación suscrita por el diputado señor Marco Isla Vaca. Ya, perfecto, a favor. A favor, entonces, don Gustavo Benavente, don Miguel Ángel. A ¿Está favor. listo? A favor, don Miguel Ángel. Doña Pamela no está. Don Raúl no lo corresponde. Don Andrés Lonton. Don Andrés Lonton. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. A favor también, don Luis Sánchez. Don Diego Chalper. Abstención. Abstención, don Diego Chalper. Don Leonardo Soto lo veo online. Sí, sí, secretario. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor también. Don Luis Alberto Cuello. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 3, 6, 8, 0, 1. 801, la indicación aprobada. Aprobado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Bien. Hay una indicación en la del 15 nuevo. Hay una indicación. Al 15 nuevo. Es idéntica, Perfecto, ya. es idéntica a la anterior. ¿La suscribimos con la misma votación? Dice relación, la primera el estatuto administrativo y este el estatuto de funcionarios municipales. Ah, sí, es la misma cosa. ¿Ya? ¿Aprobado por la misma votación? Presidente. Ya. Sí. Perfecto, 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 perfecto. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. 801. 15. ¿Y ahora sigue en real 15 bis? Sí. Presidente, se ha presentado una indicación para incorporar un artículo 15 nuevo. Bueno, ahí se va a adecuar la numeración. Se acaba de presentar. Recién se presentó. Por los diputados señores Andrés Lonton y Jorge Alessandri. Bueno, ¿qué es lo que hace? Se agrega un artículo 15 del siguiente tenor. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 20 de la ley número 18.101, normas especiales sobre arrendamiento de periodo urbano, la expresión serán autorizadas por podrán autorizarse. Bueno, aquí tenemos en pantalla la norma del artículo 20 que dice en los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que consten por escrito, las firmas serán autorizadas por un notario público. Y lo que dice, digamos, la propuesta de los diputados Lonton y Jorge Alessandri es reemplazar por podrán autorizarse, quedando los contratos de arrendamiento regidos por esta ley, que consten por escrito. La firma de los contratantes podrán autorizarse por un notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. Estos contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria, conforme a lo previsto en el artículo 18A, que es una ley reciente que permite una recuperación más rápida de los inmuebles en caso de no haber, digamos, pago por parte de los arrendatarios. Y ahí, eso sería, señor presidente, por lo menos el inciso que... Diputado Lonton. Gracias, presidente. La voy a tratar de explicar lo más rápido posible. Nosotros, hace algunos meses, no sé si ha pasado un año ya, aprobamos la ley denominada Devuélveme mi casa, que pasó por esta comisión para que los dueños de bienes inmuebles tuvieran su propiedad en un plazo más breve de lo que está haciendo hoy día, principalmente con aquellos arrendatarios morosos. No sé si pueden mantener la indicación para... El artículo 20. Ya, por favor. Para poder explicarle. Entonces, el espíritu de esa ley fue que los contratos que son de arrendamiento son consensuales. O sea, no necesitan estar por escrito ni pasar, obviamente, por un notario. Pero la redacción quedó mal de la norma, o no, más que quedó mal, hoy día está siendo interpretada de una manera distinta a cómo fue el espíritu del legislador en el momento de aprobar esta ley, porque hoy día los tribunales te están exigiendo de que los contratos necesariamente tienen que estar firmados ante notario.
Y lo que la ley quería establecer en su momento era de que los contratos, si es que estaban ante notario, el notario debería verificar la veracidad del título de dominio. Pero en el caso de que no estuvieran ante notario, este era un contrato consensual. O sea, hoy día lo que te está exigiendo los tribunales es que los contratos de arrendamiento necesariamente tienen que estar suscritos ante notario. Y eso obviamente que es un problema, porque los contratos pueden no estar suscritos ante notario. Entonces, para corregir esa situación, nosotros ocupamos el concepto que es podrán ser suscritos ante notario, y de esa manera te da la alternativa de que no te exijan los tribunales que los contratos de arrendamiento tengan que estar suscritos ante notario, y si es que están suscritos ante notario, el notario obviamente tiene que verificar si es que el título de dominio es acorde obviamente a el contrato de arrendamiento. Exactamente, rápido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. No sé si es que existirá alguna consulta al autor de la indicación, diputado Sánchez. Si me pudieran aclarar, porque la verdad de lo que está siendo expuesto no entiendo bien. Esa parte que está destacada es lo que ya está contenido en la norma actual. Así es. Entonces, Sí. ¿qué es lo que se está modificando? Entiendo por lo que dijo el diputado Longton que serán autorizadas, reemplazarlo por podrán ser autorizadas. Sí. Podrán ser autorizadas. Eso, No, podrán autorizarse. podrán autorizarse. Así Eso es lo es. que se dice literalmente. Sí. Claro. Sí, lo que explicó el diputado Longton es que cuando se discutió esta ley, que fue una ley que inició el diputado Gonzalo Fuenzalida, quedó un problema en la redacción, y los tribunales lo que han entendido es que todos los contratos de arrendamiento deben estar firmados ante notario y cumplir con los requisitos que allí se señalan. Por lo tanto, cuando una persona iba a ejercer el derecho que esa ley le entrega, no podían acceder porque no estaban suscritos ante notario, porque la esencia del contrato de arrendamiento no es que sea firmado ante notario, puede ser consensual, puede ser... Por escrito o no por escrito. exacto. O sea, que lo quiere suscribir ante notario, ¿y no será mejor corregir donde quedó? Sí. Diputado Leiva. Yo también soy autor de esa ley, devuélveme la casa. Claramente el contrato de arrendamiento es un contrato consensual. Cuando tú te ciñes a la escritura pública conforme el tercero del 1962, es para que un tercero respete esa norma y la inscribas. Sin embargo, el objetivo, entiendo, de ese proyecto de ley es que como permite un proceso monitorio, hay como un antecedente expreso por parte de quien autoriza el documento de arrendamiento, que es claramente consensual, que existió una verificación previa de que efectivamente quien suscribe como arrendatario, como arrendador, perdón, tenía la facultad para ceder la mera tenencia de ese inmueble. Entonces había una verificación previa y eso te habilitaba para el momento de accionar este proceso monitorio, que es mucho más rápido, se pudiera desarrollar, porque había un antecedente previo, que era la verificación de la capacidad de ceder la mera tenencia del inmueble a un tercero. Y eso habilitaba para iniciar este procedimiento monitorio. Eso. Sí. Señora ministra. Presidente, por parte del Ejecutivo, nos parece que la propuesta del diputado Longton está en el espíritu y en la idea matriz de este proyecto, que busca justamente tratar de descomprimir trámites, de facilitarle a la ciudadanía que pueda acceder a procedimientos sin agregar trámites engorrosos, sin agregar tiempo, sin agregar el costo de recursos. En muchos lugares para la ciudadanía es particularmente engorroso poder acceder a una notaría, y lo que nosotros queremos hacer como Ejecutivo es justamente facilitar con este proyecto y disminuir el peso que ponemos sobre los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo tanto nos parece una propuesta razonable con la que estaríamos de acuerdo. Muchas gracias, ministra. Entonces, señor secretario. Ya. En votación. Comisión, te llamo. Diputado Longton, ¿quieren hacer una pequeña propuesta desde Secretaría Formal respecto a la indicación por usted presentada?
Federación. En la parte que dice, estos contratos autorizados ante notario constituirán antecedentes suficientes para ejercer la demanda monetaria conforme previsto en el artículo 18A. Si acaso estaría de acuerdo en reemplazar estos por los contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monetaria conforme lo previsto en el artículo 18A, o lo mantendría en estos. Sí, estos contratos autorizados ante notario, claro, si acaso lo cambiamos por los, ¿ya? Entonces le ponemos... Señora ministra. Presidente, por su intermedio, entendiendo que estamos a favor del espíritu que busca esta indicación, pero considerando que este es un tema extremadamente sensible para los chilenos y las chilenas en materia de arrendamiento y que afecta a una gran cantidad de personas, quizás sería posible darnos una semana para que para la comisión técnica lo analicen y lo estudien en profundidad y vuelva la próxima semana con acuerdo entre todos, si le parece al diputado Lonton. ¿Sí? Sí, ministra, totalmente de acuerdo. Yo creo que no va a haber oposición de parte de la comisión y efectivamente, por ser un tema que además el Ejecutivo ha señalado con toda claridad que va a ayudar, preferiría también que estudiaran las consecuencias al interior de la comisión técnica para traerlo la próxima semana. Señor secretario, pasamos al siguiente. Sí, el 15 nuevo entonces pendiente. 15 nuevo pendiente. Ya. El diputado Benavente está pidiendo la palabra. Sí, presidente. No sé si me... lo que pasa es que, a ver, bueno, qué bueno que quedó para la próxima sesión esta norma, porque también concuerdo con la ministra que hay que revisar un poco más, este tema, pero también me lleva también a confusión el tema de la segunda parte del artículo cuando dice que los contratos autorizados ante notarios servirán de antecedente para iniciar el procedimiento monitorio establecido en, no me acuerdo, el artículo 18A, ¿no es cierto? Eso lleva a confusión porque aquellos, si estamos estableciendo la facultad de que los contratos estén autorizados ante notario, es decir, la indicación dice podrán autorizarse ante notario, ello va a confundir porque un contrato que no esté autorizado ante notario entonces no podrá servir de antecedente para iniciar dicho procedimiento monitorio. No. Sí, si no está firmado. ¿Cómo? Sí, diputado Benavente, como este va a ser un artículo que va a volver a la comisión técnica que sea mejor examinado. Tiene toda la Dejo planteado esa inquietud porque, totalmente de acuerdo. Generamos... Totalmente de acuerdo con usted, diputado Benavente. Perfecto. Sí. Diputado Soto está solicitando también la palabra. Sí, señor presidente, era sobre lo que usted está planteando, pero parece que, dado el avance de la hora, lo vamos a dejar para la próxima sesión. Pero yo también fui parte del debate de este procedimiento express, el procedimiento monitorio, y en el espíritu estaba dar la posibilidad de acceder a ese procedimiento monitorio en los casos en que habían pocas dudas de cuál era la relación contractual, es decir, que estaba el contrato de arriendo comprobado de manera fidedigna y las condiciones también del arriendo también constaban de la misma manera, y eso se producía cuando era por escrito y autorizado ante notario. Cuando no lo era, evidentemente no podía uno ingresar a un procedimiento de estas características y seguía el procedimiento normal, que tampoco es tan lento, pero ahí cuando era un contrato consensual, ahí se podía acreditar por testigos. En este otro, la relación de arrendador y arrendatario contaba de manera fidedigna con contrato autorizado ante notario, y ese es el espíritu de lo que habíamos aprobado en su oportunidad. Muy bien, diputado Soto. Quedan, colegas, solamente 5 minutos. Yo creo que ya terminamos este ciclo. Agradecerle a todos, agradecer a don Alfredo Martín que la participación, señora ministra, al asesor legislativo, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.